Ok. Bueno, ¿me van siguiendo? ¿Me escuchan? Vamos a dar inicio a la clase número 20. ¿Me escuchan? Sí, Hola. Bueno, eso lo voy a pedir, por favor. Porque yo a veces no sé si se me cortó la señal. Bien. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Estoy compartiendo la ejercitación que volví a enviar al grupo de WhatsApp que tenía que ver con short questions, o sea, preguntas cortas del presente simple, preguntas cerradas del presente simple, que era la última ejercitación que había, y después vamos a ver otras cuestiones. Después tenemos, yo les había pedido que terminen de hacer esto, eran short answers, complete with do, does, for does in the question, and the answers. Do, does, don't, and doesn't. Es decir, en la pregunta do o does, y en la respuesta do, does, don't, o doesn't. Lo que tenían que completar era esta, ¿no? Ya habíamos visto, vi las que yo fui controlando, estaban perfectas, ¿sí? Pero vamos a controlar esto para aquellos que quizás no hayan entregado o por ahí no se animan a preguntar. Entonces vamos a controlar estas preguntas. ¿Cómo hacemos cuando tenemos que colocar? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bien. Cuando tenemos que colocar, cuando tenemos un espacio al principio de la pregunta, significa que tenemos que colocar un verbo auxiliar. Y para eso nos tenemos que fijar, remitir al sujeto que está en la pregunta. Vemos que acá en esta pregunta está you. ¿Se puede ver? You. Entonces, si está you, y estudiamos la tablita de los verbos auxiliares, o tenemos a mano la tabla de verbos auxiliares, podemos saber que acá, en la pregunta, va a ir el verbo auxiliar do, ¿ok? Do you play, lo voy a resaltar, así se vea, do you play the guitar? No. Si en la pregunta está el do, en la respuesta también va a estar el do, pero como está en negación, yo tengo que escribir no, I don't, ¿ok? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Bueno, después tenemos your sister. ¿Cómo quedaría esa? Your sister likes sports. ¿Qué quedaría acá? ¿Qué verbo auxiliar iría? Does, muy bien, does. Does your sister like sports? Yes, she. ¿Cómo sería la respuesta? Das. Das también. Does, muy bien, does, porque en la pregunta está does, entonces en la respuesta está does también. Yes, she does. Acá en la pregunta dice, we live in a flat. Entonces, si está we, ¿qué verbo auxiliar iría acá en la pregunta? Do. Do. El we, ¿con qué va? Bien, con do. Con do. Acuérdense que todos los pronombres van con do, excepto así, véanlo de esa manera. Se escucha entrecortado, profe. Tienen la misma regla. Entonces, ¿se escucha entrecortado? ¿Se escucha entrecortado? A ver. Sí, profe. Sí, yo también la escucho así. Entonces la señal. Entonces, do we live in a flat? Yes. Bueno, les digo, a ver, vamos a hacer una pausa acá. Escuchen, esta va a ser la última revisión. Si por motivos de conectividad, ojalá no pase, pero vemos que hay por ahí una intersección, no puedo tener la clase, digamos, claramente, la hacemos por WhatsApp. Ustedes no se preocupen, ¿sí? Entonces, do we live in a flat? Yes, we do, ¿cierto?
Me preguntan con do, ¿ok? Y acá, si en la pregunta el sujeto es he, ¿qué verbo auxiliar iría ahí? Das. Das. Does. Does he go to school? Sería, does he go to school? Yes. Entonces la negación va a ser no, he doesn't. ¿Ok? No, he doesn't. Doesn't. Así se lee. Ahora, más es la pregunta. Y vemos que el sujeto es en plural. Entonces, si el sujeto es en plural, el verbo auxiliar va a ser tú. Acuérdense, si el sujeto es en plural, el verbo auxiliar va a ser tú. Entonces, la respuesta también Yes, porque they es do. afirmativa. Yes, they do. Siempre mírenlo desde la parte gramatical. Después vemos que acá el sujeto en la pregunta está en plural. Cows swim well. Vemos que cows está en plural. Entonces, el verbo auxiliar de esta pregunta va a ser también do. Do cows swim well? ¿Sí? Entonces ahí, de esa manera se la va analizando, digamos, a la cuestión. Do cows, las vacas nadan bien. No, they, ¿cómo Don't. sería acá el verbo auxiliar? Don't. Okay. No, they don't. Yes. No, they don't. Yes. Ahora, la siguiente pregunta. It ran very fast. ¿Qué verbo auxiliar iría acá? Das. Si está el it como sujeto. Das, Das. profe. Das. Does. Bien. It ran very fast. Cuando escuchen, cuando hagan el examen oral y ustedes no estén leyendo la pregunta, escuchen bien cuál es el primer verbo auxiliar, así ustedes pueden responder con ese mismo auxiliar. Does it run very fast? No, it doesn't. Okay. Doesn't. ¿Ves? Si preguntan con das, ahora, el sujeto vemos que en esta pregunta dice cats like dogs. Sería, a los gatos les gustan los perros. El sujeto sería cats, ¿sí? Es lo que va antes del verbo, cats. Y como está en plural este sujeto, el verbo auxiliar va a ser do. ¿Ok? Do cats like dogs? No, they. ¿Cómo sería acá la respuesta? Don't. 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 Yes. No, they don't. Yes. No, they don't. Acá seguimos. Dice, you wash your car. Si está el sujeto you, ¿qué verbo auxiliar debe ir acá? Do. 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 Yes, do. Do you wash your car? Bien, y la respuesta, ¿cómo sería? A ver. Yes, I. Yes, I Do. do. Exacto. Yes, I do. Me preguntan con do, respondo con do. Yes, I do. Yes. Ahora, Paula have a sister. ¿Cómo iría el verbo auxiliar en la pregunta? ¿Ven? Das. Si es Paula. Muy bien, das, porque si yo la suplanto es como decir she. Es una mujer en singular, ¿sí? Se llama, como decir she, es como tercera persona del singular. Paula have a sister. Yes, she does. Yes, she does. Sí, ahí vamos a hacer. Is dog bite? El sujeto ¿cuál es el sujeto de esta pregunta? Dog. It. Dog. Muy bien.
Bien, si lo suplantamos sería eat. Entonces, ¿cómo sería el verbo auxiliar? Ahí, Das. Das. does. Yes, does. Does this dog? Does this dog bite? Entonces la respuesta sería no, it doesn't. ¿Ok? No, it doesn't. Esa sería la respuesta. Acá les veo una. Después dice Tom and I play golf. ¿Ven que hay? ¿Cuántos sujetos hay en esta oración? Hay Dos. dos. Yes, there are two subjects. Two subjects. Hay dos sujetos, entonces como es en plural, el verbo auxiliar va a ser do. Do Tom and I play golf? No, we don't. Yes, no, we don't. Ahora, esta que sigue acá es capciosa. ¿Por qué? Porque es muy dirigida. Son muy dirigidas estas preguntas. ¿En qué sentido? Acá estoy preguntando tácticas sobre personas específicas. Entonces, no va cualquier respuesta. Cuando yo digo, does a postman deliver mails? Mails. ¿Se fijaron en el vocabulario que significaba post? Yo les había dicho, están todas las ocupaciones. Bueno, postman era cartero. Entonces, el cartero entrega correo, entonces sería, does a postman deliver mails? Yes, he. ¿Qué verbo auxiliar voy a colocar acá? Si me preguntan con does, ¿con qué respondo? Con does, Doesn't. con el mismo. Does. Exacto. Yes. No, porque acá está el yes. No se puede poner doesn't. Si fuese no, que no debería ser no, porque acá dice, el cartero entrega correo, entonces tiene que ser sí o sí, yes. Entonces la respuesta es yes, he does. Yes, he does. Doesn't sería si fuese negativa la respuesta, pero como es positiva, es así, queda así. Ahora, do firefighters deliver mails? Firefighters son los bomberos, ¿ok? Entonces acá pregunta, ¿los bomberos entregan correo? Acá sería, no, they, Don't. Don't. no, they don't, ¿ok? No, they don't. Ahora, do waiters, bien, vamos a la 3, number 3. Do waiters and waitresses work in bars and restaurants? Sería, las mozas y los mozos y las mozas trabajan en bares y restaurantes. They do. ¿Cómo sería la they? Yes, they do. 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 Yes, they do. Ahora, does the cook prepare meals? ¿El cocinero prepara comidas, platos, comidas? Yes, he. Das. ¿Cómo sería la respuesta? Das. Sí, das, perdón. Das. Das. Exacto. Das. Si me preguntan con das, respondo con das. Y ese detalle, si es positivo, digo does. Si es negativo, digo doesn't. ¿Okay? Does the waitress cook? ¿El mozo cocina? Perdón, ¿la moza cocina? No, she. No sería acá. No, she Doesn't. doesn't. Okay, no, she doesn't. Now the question. Question number 6. Do detectives investigate? Yes, they. Do. Yes, they. Do. Yes, they do. Y así, chicos, ven, siempre
pregunten con do, respondo con do, si es positiva, y si es negativa, con don't. Si me preguntan con das, respondo con das. Digamos, esto no debería ser problemático, digamos. Vamos para no perder tiempo, porque veo que la saben y no tienen ningún inconveniente. Vamos a compartir, a elaborar. Yo les envié por el WhatsApp el ejercicio. ¿Vieron el archivo ese que dice ejercicios número 1, 2, 3? Sí, Sí, profe. profe. Nosotros habíamos completado las primeras actividades y nos quedaban algunas, a ver. Esta habíamos resuelto todo eso. Nos quedaba la actividad número 6, que lo dejo para el último. Esta actividad se llama Fill in the Blanks, porque tienen que llenar espacios en blanco, Fill in the Blanks. Y la consigna dice, Activity number 6, complete the text with the S for the third person singular, take the verbs in brackets. Todo el verbo está hecho en tercera persona porque todo el texto está hecho en tercera persona porque se habla de otra persona, de la vida de alguien en singular, y eso se llama tercera persona en singular. Es decir, que todos los verbos van a terminar o en S o en ES, dependiendo del verbo, de cada verbo. Entonces vamos a leer el verbo, esto les va a tocar. Puede haber en un trabajo práctico, en un examen final, y dice, a typical day in Liza's life. Her mother always, y aquí está entre paréntesis el verbo, y dice wake her up at 7 o'clock. El verbo es wake. ¿Cómo quedaría si acá tenemos tercera persona del singular? ¿Cómo que? Sabemos que tenemos que agregarle o una S o una ES. ¿Cómo quedaría este verbo wake? Se le agrega una S. Yes, se le agrega solamente, yo lo voy a hacer en rojo para que se vea bien. Se le agrega una S. Wakes. No, si no lo voy a... expliqué hoy, no me dio. Wakes. Wakes, ¿ok? Wakes. Se le agrega solamente una S al verbo. Yes. Wakes. Voy a tratar de... Se escucha entrecortado, profe. Sí, esperen un segundito. Vamos a continuar. Esperen un segundo. Vean, se puede ver. A ver, esa palabra. Ok, wakes. Quedaría así. Her mother always wakes her up at 7 o'clock. Es decir, su madre siempre la despierta a las 7. She, entre paréntesis, get up es el verbo, es la frase verbal. Get up es levantarse de la cama y wake up es despertarse, o sea, abrir los ojos. ¿Cómo quedaría el verbo get? Le agrego una S, ¿Cómo profe. quedaría?
Exacto, le agrego una S. Gets. She gets up and, y el verbo go, entre paréntesis, ¿cómo quedaría? Le Goes. agrego Goes. S. Goes, and goes to the bathroom. ¿Sí? Esta y va al baño. There, she, allí ella se lava, se cepilla los dientes. Bueno, lavar se dice wash. ¿Qué se le agrega al verbo wash? La E y la S. Washes. Exacto, la S, washes. Y brush es cepillar. ¿Qué quedaría? ¿Cómo quedaría brush? Brushes. Brushes. Bien, so, there she washes, es decir, ella se lava y se cepilla los dientes, entonces seguido. Then she vamos a trabajar con el verbo walk. ¿Qué le agrego yo al verbo walk? ¿Qué debemos agregarle? La E y la Then S. she, S. Then she walks downstairs and, ¿se acuerdan el verbo have cómo quedaba? El verbo Has. have quedaba have. ¿Sí? El verbo have en tercera persona queda así, has. ¿eh? Has breakfast. Para decir desayunar, almorzar. Nosotros decimos have lunch, have breakfast, have dinner. Y si lo decimos en tercera persona, en el singular, de repente si está say, ¿cómo quedaría este verbo say? Then she, este se le agrega una S nada más. Then she says goodbye. ¿Me escuchan? Se escucha mal, profe. Hola. Profe, yo escucho entrecortado, hay mucho viento aquí en la Ah, zona. Yo también, profe, entonces, le escucho then entrecortado. she says goodbye to her parents. ¿Cómo? Se entrecortó. El verbo live, ¿cómo quedaría? Lives. Con S. House. And leaves the house. Okay. Acá ponemos el house. Después dice, she usually catch the bus to school where she, entonces acá debemos decir, ella usualmente toma el colectivo donde ella, para ir a la escuela donde ella se encuentra sus amigos. Entonces el verbo catch, catch es agarrar y tomar también. Catch the bus es una expresión. ¿Cómo deberíamos escribir esa terminación? Se le agrega a la E y la S. Exacto. She catches the bus to school where she meet. El verbo meet. Meet es un verbo y también existe la palabra como sustantivo y significa encontrarse o encuentro. Entonces, meet es encontrarse con alguien. Meet. Pues she, Le agrego una S, profe. sí.
¿Se escuchan entrecortados, chicos? Sí, profe. Es la señal. Es la señal, chicos. Se escucha Hoy la entrecortado. hoy la señal está fatal. Igual, este texto que está acá, que es lo más complicado de la revisión, digamos, es lo que nunca habíamos visto, un texto, digamos, en tercera persona, lo voy a enviar por WhatsApp, porque me parece que hoy la señal está muy floja, está muy débil, me parece. Por eso se escucha entrecortado. Y yo por ahí me apuro porque tengo miedo que se nos termine la señal y no quiero que queden afuera. Digo, si no que vamos a continuar, no sea un problema, pero ¿sí? Entonces, quedaría, she usually catches the bus to school where she meets, le agregamos una S, where she meets some friends. After school, el verbo do, aparte de ser un verbo auxiliar, está el mismo verbo principal, que significa hacer, ¿ok? Entonces quedaría, como es un verbo que termina con O, y lo estamos usando en tercera persona del singular, le agregamos la S, ¿sí? Entonces, after school, her homework and, a ver, el verbo estudiar, study. ¿Qué hacemos con study? ¿Bien? Le agrego IS, le saco la Y. Studies. ¿Por qué? Porque hay una consonante, por eso yes, studies. So, after school, she does her homework and studies for a test. Then, she chat. Chat es lo que nosotros decimos chatear, es como que argentinizamos un verbo en inglés. Chat es conversar. Y a la vez también significa conversación, es un sustantivo y un verbo. Entonces decimos, ella conversa con sus amigos. ¿Cómo decimos chat en tercera persona? A ver. Se le agrega una S. Le agrego una S. She. Muy bien, se le agrega una S nada más. She chats with her friends, ¿ok? Coma, después tenemos una coma, dice, now we have, between brackets, we have a verb, this verb is read, este verbo es el verbo leer, read. ¿Cómo quedaría el verbo read en tercera persona en singular? Le tenemos que agregar a read. Una S. Una S, exacto. Reads a book or watch one of her favorite sitcoms. El watch es mirar, ¿no? ¿Cómo queda? Le agrego S. En tercera persona en singular. Ese, muy bien, watches. Entonces, then she chats with her friends, reads a book, or watches one of her favorite sitcoms. Sitcoms son esas comedias de situación, se llama, es como un género de comedias, ¿ok? Favorite sitcoms. Vamos al siguiente, dice activity number 7. Algo también importante, siempre lean bien la consigna, porque a veces he visto alumnos que a veces saben, conocen, asistieron a clases, estudian, pero por leer mal la consigna hacen mal el ejercicio. Entonces eso es muy importante. Dice, fill in the gaps with the correct form of the verb in brackets. Acá siempre tenemos, yo les doy en español también, en castellano, así que no van a tener problema. Pero en los prácticos está en inglés, sin embargo yo les digo, ¿sí? Acá tenemos que llenar también, hacer el mismo
trabajo que hicimos en el texto anterior. Vamos a ver en qué persona está contado este texto. Está en primera persona, en tercera persona, ¿qué persona? Que de eso va a depender el verbo. Dice, my uncle. Estas son oraciones y cada una tiene son independientes, ¿sí? Bueno, espérame un segundo. ¿Me escuchan? Se corta, ¿Me profe. escuchan? Hola, hola. Se corta, profe. Hola. ¿Me pueden escuchar? Bien. Estas son oraciones aisladas, no es un texto. Es decir, el sujeto depende de cada oración. Eso van a tener que tener en cuenta, leer cada oración y ver cómo se adapta el verbo al sujeto. My uncle, si ustedes lo buscan en el diccionario, es tío. My uncle, entre paréntesis está el verbo buy, que significa comprar, es un verbo irregular, lo tienen en la lista de verbos. Dice my uncle, ¿cómo quedaría este verbo acá? My uncle está en tercera persona, ¿ok? Tengan en cuenta que ahí hay un nombre de varón, o que dice he. ¿Cómo quedaría el verbo buy? Le agrego Vice. un... Sí, my uncle buys a new laptop every year. Yes. Después tenemos abajo otra oración. Vemos que tienen, ¿cuántos sujetos tiene esta oración? 2. Dos. Claire and Sue tiene 2 sujetos. A cake for my birthday every year. Y bake. Bake es hornear, ¿ok? Hornear. Es decir, cocinar en el horno. ¿Cómo quedaría el verbo bake? Le agrega la S. Agrega la S. No agregamos nada, no le agregamos S, ni nada, queda como está. ¿Okay? Claire and Sue. Dos verbos y dos. Dice, ¿cómo? No se escucha, profe. ¿Quién dijo lleva S? Fíjense bien, el primer verbo que tenemos que usar es... Ay, no se escucha. ¿No se escucha? Entrecortado se escucha, ¿No se profe. escucha? No lleva ese porque tenemos 2 Vamos a hacer. sujetos. ¿Ya me escuchan? ¿Ahí me escuchan? No. Hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Ahora sí, profe. Hola. Hola, hola, hola. Ahora sí, se corta, chicos, está intermitente la señal, lamentablemente. Bueno, dice my sister, terminemos esto, y dice my sister, el verbo es try. ¿Se acuerdan qué pasaba con
Está la Y, tenemos una Y y antes hay una consonante. ¿Se acuerdan qué pasaba? ¿Cómo se modificaba el verbo ahí? Se le cambiaba por I latina y se le agregaba S. My sister tries hard, and that's why she never, y el otro verbo es fail, fallar. That's why she never fails. ¿Sí? Después tenemos abajo, Ashley and her friends, es decir, el sujeto está en plural. ¿Cómo quedaría el verbo que está entre paréntesis, play? ¿Cómo quedaría acá? Ashley and her friends play, queda como está. Cuando el sujeto está en plural, el verbo queda como está. Ashley and her friends play in the park every weekend. ¿Sí? Ashley y sus amigos juegan en el parque todos los fines de semana. Después, our dog. Profe, se salió de la pantalla. La pantalla. ¿Saben qué podemos hacer? Vamos a continuar la clase, pero falta mucho. Les voy a pasar este texto y se los voy a explicar por el WhatsApp, porque al final es contraproducente, pues no se entiende o se desentiende lo que yo estoy tratando de explicar, ¿sí? Bueno, profe. Vamos a hacer eso porque yo les voy a dar, yo quería, miren, yo les voy a compartir lo que quería hacer hoy, clase, la verdad que es una pena. Yo quería compartirles para hacer ejercicios orales. Yo les voy a mostrar, vamos a dejar de compartir. Ya está así. Vamos a compartir, bueno, hoy anda, la verdad que está. Les voy a enviar por la casilla de, ¿me escuchan? Les voy a enviar por la casilla o por el WhatsApp directamente. Un link donde ustedes ven vocabulario de comida saludable y comida rápida, ¿sí? Tenemos que hoy hacer eso, ejercitar y decir, yo les iba a preguntar, por ejemplo, do you like? Yo lo que quería hacer era esto, que hubiera sido muy bueno que podamos hacer. Do you like, baby burgers? Yes, I do. Do you like, or does Lázaro like vegetables? No, he doesn't. Lo que veníamos haciendo antes, en la clase anterior, pero agregando que lo van a usar, siempre van a usar ese vocabulario. Comida saludable o comida rápida. Eso siempre está presente. Hagan el curso que hagan, siempre van a tener que saber cómo comprar comida, cómo manejarse en un bar, cómo decir me gusta esto, cómo responder. Así que lo que vamos a hacer es, lo vamos a dejar, esta clase la dejamos acá y continuamos por el WhatsApp y yo les comparto ahí, ¿sí? ¿Les parece? Porque se escucha todo entrecortado. Se corta la señal acá. Lamentablemente. Profe. ¿Sí? Bien.
Pero quisiera que sigan los contenidos que yo les voy a ir dando, porque yo y les voy a pedir también audios, ¿no? Audios ahí en el grupo de WhatsApp, ¿ok? Bueno, nos desconectamos entonces desde acá y continuamos desde el WhatsApp, ¿sí? Nos vemos desde ahí.